Aquí comienza Mundo Blanco. Técnicos, jugadores, directivos, seguidores y todos los detalles del deporte nacional e internacional. Alejandro Arroyave y Rafael Arango con todas las noticias del fútbol colombiano y en especial lo que pasa con el Once Caldas, el equipo del alma, en Mundo Blanco, haciendo historia. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a su espacio Mundo Blanco, el espacio dedicado al mundo Once Caldas, fútbol profesional colombiano y actualidad deportiva nacional e internacional. Hoy tenemos un programa especial, un programa diferente, con dos personas especiales para el mundo del Once Caldas, dos personas conocedoras, apasionadas por el fútbol, pero que en este momento vamos a hablar un poco sobre las experiencias y cómo vemos el fútbol desde otra instancia, por así decirlo. Nos acompaña el señor Álvaro Cadavid Botero, que es el administrador, el creador de un grupo muy especial en la ciudad de Manizales, en Colombia, que es el Team 11, el original. Bienvenido a Mundo Blanco, Álvaro. Cuéntenos cómo está usted el día de hoy y aprovechemos para que nos indique cómo lo podemos ver en las redes sociales. Alejandro, muy buenas noches para ti. Primero que todo, saludarlos a Carlos Alberto que nos acompaña, gran periodista de la ciudad y una persona que nos acompaña y nos enseña a diario en el Quinonce Original. Quinonce el Original es un grupo creado inicialmente como un hobby que creció de una manera, se expandió de una manera muy grande en Colombia y en la actualidad estamos, como te digo, creciendo en redes con un grupo de WhatsApp y con los grupos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en X. Y bueno, como te digo, tenemos un grupo bien grande, bien conformado, lo administramos 4 personas, eh, Juan Carlos, Jorge Iván y Jason Steven, son las personas que me acompañan en la administración. Y créame que de verdad es un lujo tener las personas que participan en nuestro grupo, lo que aprendemos y lo que tratamos de transmitir. Nosotros en Team 11, el original, tratamos de dar un concepto distinto frente al fútbol, inculcando una cultura de una manera distinta de ver, sentir y vivir el fútbol. Y sobre todo, pues, el Once Caldas. Claro que sí. Por otro lado, tenemos a Carlos Alberto Robledo, más conocido como Roble, periodista, analista, de todo un poco, pero sobre todo apasionado e hincha del Once Caldas. ¿Cómo está usted el día de hoy, Carlos? Cuéntenos también cómo lo podemos encontrar en nuestras redes sociales, creador digital. Cuéntenos un poco de esto. Alejandro, buenas noches. Qué gusto saludarlo, qué gusto conocerlo. A Álvaro, un gusto saludarlo. Ya tenía el placer de conocer a Álvaro. Hemos compartido algunos espacios, algunas tertulias también en Manizales. Gracias, yo encantado de poder participar de estos espacios. Me llena, me regocija hacer esto con la pasión que nos despierta el Once Caldas, con la pasión que nos despierta el fútbol y como acotando lo que decía Álvaro, pues tratando de ir un poquito más allá y de mostrar algo de pronto de análisis, de comentar de otra manera y darle una mirada distinta al fútbol sin dejar la pasión obviamente del hincha. A ver, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos también un grupo similar al de, digamos, como con la misma intención que el que expresó Álvaro, se llama Familia Blanca 11. Es un grupo de WhatsApp también y estamos en redes sociales así, en Instagram y en X como arroba familia blanca 11, arroba familia blanca 11. En Facebook está la página que se llama Familia Blanca y mis redes personales está la de Instagram que es arroba yo soy Roble y está el canal de YouTube que invito a todos también a que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campana de notificaciones, que compartan el contenido y que pongan el dedo arriba, porque eso sí que nos ayuda. Y el canal de YouTube es arroba la cancha de Roble, donde muestro un poco de lo que hago, algunas secciones que se llaman 60 segundos con Roble, que es un breve comentario de los partidos de Once Caldas o en su momento de la Selección Colombia. Y hay otro espacio que es un poquito más extenso, más largo, que se llama Hablemos con Cabeza Fría, que también es un comentario, es un análisis por postpartido del Once Caldas o de en su momento cuando juega la Selección Colombia y ahí vamos poco a poco tratando de diversificar y de abarcar el Once Caldas, la selección y también por los lados todo el fútbol profesional colombiano. La invitación es para que todos los seguidores de Mundo Blanco, que es un canal que se emite desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, lejitos de la casa de Manizales, sigan a estas cuentas muy importantes con mucha información de Once Caldas para que estén bien informados. Bueno,
quiero entrarlos en algo. Tengo conocimiento de que el señor Álvaro vivió aquí en los Estados Unidos, que usted está en la ciudad de Bogotá, nosotros que emitimos desde acá, desde Nueva York. Cuéntenos un poco sobre la experiencia que es vivir y ser hincha de un equipo a lo lejos, de esto de sufrir un poco a distancia. Alejandro, gracias. No, te hago una aclaración. Yo vivo aquí en Manizales. Sí, claro, pero en algún momento estuviste acá en Estados Unidos, ¿no? Ok, sí. Yo viví casi 6 años en Orlando, Florida. Correcto. De hecho, cuando el equipo quedó campeón de Copa Libertadores, yo me encontraba en los Estados Unidos. Y créame que el loco Darío se quedó en pañales al lado mío. Porque realmente la pasión por el equipo es tan grande que lo lleva a uno a rebasar fronteras, a tener un amor tan apasionado, tan grande por este equipo desde niño, y fundado por mi padre y por el esposo de una tía que me llevó a querer este gran equipo, que es increíble. Uno sin querer queriendo, como dice el chavo, se encuentra con las personas adecuadas y que siguen el equipo. Y esto es una afición que no tiene límites. Yo viví en los Estados Unidos 6 años, pero siempre estuve pegado al Once Caldas de una u otra manera. En ese entonces no teníamos la tecnología de ahora, pero siempre recurría a mis amigos y a mi familia para que me informaran cómo estaba el equipo, qué estaba pasando, qué contrataciones había y qué estaba aconteciendo. Y podrás imaginar para ti, para todos los oyentes, cómo fue la final de Copa Libertadores. Una cosa de locos, una cosa que terminé en una avenida de los Estados Unidos, por fuera de la camioneta, me la estaba manejando otra persona y yo con la bandera, vestido como el loco Darío, pintado, algo ebrio o algo alusión, pues que no tomo, pero ese fue un caso especial. Y entonces son momentos maravillosos. Sí. Entonces no, en la pasión no se pierde con la distancia, Alejandro. Y cuéntenos, Álvaro, su experiencia de seguir al equipo de Manizales también desde las afueras. Hombre, no, es que yo siempre he dicho que los Caldas es una enfermedad que no tiene cura. Y uno sigue el equipo y se va a morir con el equipo, porque independientemente de las circunstancias y lo que vivimos, bueno o malo, somos hinchas de este equipo y no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Afuera se sufre más, como dicen los jugadores de fútbol cuando están en el banco, ¿no? Se sufre más desde afuera viendo los compañeros jugando, así es el hincha. Cuando estamos por fuera, pues es muy complicado. Es muy difícil porque uno quiere estar en el panorama, uno quiere ver las cosas de frente, uno quiere estar... Álvaro, qué pena, tenemos un problema que no te escuchamos bien, entonces no sé si tienes que de pronto estar más cerca al celular o algo. Cuéntenos, Carlos, esa experiencia tuya de seguir a los Once Caldas desde afuera. Mire, es duro, se quiere por momentos, porque uno no puede estar siempre acompañando al equipo, porque uno se pierde grandes momentos. Yo pues estuve en Manizales hasta el Once Caldas fue campeón de la Copa Libertadores. Le hice todo el recorrido desde su primer partido internacional, que fue en 1998 en la Copa Conmebol contra el Santos de Brasil, donde tapaba a Donizetti. Ahí arranca la historia internacional del Once Caldas. La seguí en las Copas Libertadores del 99, la Copa Libertadores del 2002 y culminando en la Copa Libertadores del 2004. Yo ya había tomado la decisión de regresar a Bogotá, pero cada vez que el Once Caldas pasaba de ronda, pues yo venía para Bogotá. Cuando el Once Caldas queda campeón en el 2004, yo ya no tengo ninguna excusa para estar en Manizales y me vengo. Desde ese entonces, digamos que estuve hasta el 2004, 20 años prácticamente siguiéndolo de lejos. Me perdí el título del 2009, me perdí el título del 2010 y eso es bastante duro ver en la distancia, celebrar en la distancia, aunque nos reuníamos en algunas partes donde se convocaba la hinchada del Once aquí en Bogotá, pero no es lo mismo. Tuve ahorita un periplo de 26 meses en Manizales, donde tuve la fortuna, el placer y el gusto de volver a acompañar al equipo en el estadio y volver a vivir esa pasión. Regresé a Bogotá
y a sufrir y a verlo aquí de lejos y acompañarlo en el estadio aquí en Bogotá o en techo cuando en el Campino, en techo cuando viene, pero no hay de otra. Y mire que estuve 20 días en Europa, ahorita del 17 de noviembre al 5 de diciembre, y me cogieron los partidos cuadrangulares hasta el penúltimo, hasta la quinta fecha. Yo estaba por allá y me trasnochaba. El partido más temprano me tocó a las 11 de la mañana, pero hubo un partido que me tocó a las 2:30 de la mañana, y ahí estaba uno despierto, atento y pegado, porque esto pues no es momentáneo, esto no es pasajero. Esta pasión pues evidentemente la llevamos desde que nacemos hasta al cajón, como se dice coloquialmente. Claro, entonces les comento, nosotros tenemos un grupo de hinchas aquí que es parte del Holocausto Norte de la filial internacional Honorusa. Hace 4 años estamos conformados y es muy diferente ver un partido en la soledad de los Estados Unidos en un cuarto. Sufrir solo es muy difícil, entonces tener quien sufra con uno, tener quien sienta esa pasión con uno, yo creo que le ayuda a uno a descargar esos picos de estrés, esas cosas que a veces pasan, esas emociones fuertes que a veces los jugadores nos hacen pasar. Pero bueno, hablemos un poco de la hinchada de Manizales. ¿Qué tiene de especial la hinchada de Manizales que nunca abandona? 5 años sin clasificar unos cuadrangulares, este año que de buena manera nos ha dado más alegrías que tristezas, siempre acompañando, siempre con 8.000, 9.000, un poco más de 10.000 abonados, una buena cifra entre el cuarto y quinto equipo en el fútbol colombiano en abonados. ¿Qué tiene la hinchada especial del Once Caldas? ¿Me escuchan? Sí, señor, muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues la hinchada del Manizales tiene un punto muy distinto a muchas hinchadas, y es que en Manizales nos gusta el buen trato al balón, el juego bonito, la lírica, el buen manejo al espectáculo. A nosotros nos gusta ir a ver fútbol y a ver espectáculo, distinto a otras plazas y a otros equipos. Eso nos hace una hinchada conocedora de fútbol. Por ahí dice el dicho que la pasión es inquebrantable. En Manizales es así. En Manizales yo te puedo decir, y a todas las personas que nos escuchan, que gran parte de haber salido del proceso en el que estuvimos tan cerca del abismo con la B, tiene que ver la hinchada. Los hinchas que apoyamos, que somos muchos, siempre estuvimos ahí en las buenas y en las malas. Entonces la hinchada de Manizales, la hinchada del Once Caldas, es una hinchada que se entrega de lleno al equipo. Ahora tenemos una barra que yo puedo decir que es una de las barras, si no es la más culta, es una de las más cultas. En Manizales no encontramos los desórdenes y los desmanes que estamos viendo en el fútbol profesional colombiano, y es una barra que siempre está, que siempre apoya la famosa banda del Eje, el Holocausto Norte, que para nosotros es un orgullo, que son muchachos que se entregan de lleno y que muchas veces viajan a ver el equipo sin dinero ni siquiera para comer, y soportando temperaturas y viajes largos. Entonces la barra de Manizales, yo me atrevo a decir que es la más linda del país, la barra más entregada y la gente que más apoya a su equipo en Colombia. Alejandro, a ver, mire, Manizales es un caso particular. Es una ciudad pequeña, pero es una ciudad muy futbolera. A pesar de que el equipo desapareció varios años, Manizales en los inicios del torneo profesional colombiano tuvo varios equipos. En el primer torneo, que fue en 1948, tuvo 2 participaciones, Once Deportivo y Deportes Caldas. Hubo otros equipos con un paso muy fugaz, pero siempre estuvo presente. Y si hablamos que en ese entonces pues no existían ni Caldas ni Risaralda ni Quindío, perdón, pues podemos hablar que el Gran Caldas, ¿cierto? Podemos hablar que el departamento llegó a tener 4 equipos de fútbol o llegó a tener 3 equipos de fútbol, porque contamos al Deportivo Pereira y el Deportes Quindío. Es una región, es una ciudad futbolera, y es un caso muy particular porque es que, mire, veníamos de 9 eliminaciones consecutivas, no fueron 10 porque en el año de la pandemia solamente hubo un torneo, pero la hinchada nunca abandonó. Siempre se tenía un buen promedio de asistencia, porque miren estas cuentas. Manizales es una ciudad de 450.000 habitantes y tiene un promedio de 15.000 espectadores por partido. Estamos hablando que es más o menos el 3% de la población de la ciudad que asiste al estadio.
y un estadio que después de la remodelación y los ajustes que le hicieron para el Mundial Juvenil del 2011, donde se instaló la silletería, el aforo del estadio baja de 40.000 espectadores a 32.509 espectadores. Si hablamos de 32.500, cifra cerrada, que vayan en promedio 15.000, es decir, que estamos llenando la mitad del estadio, la mitad prácticamente partido tras partido. Si ponemos eso en contexto con otras ciudades, con las principales ciudades del país, donde tienen varios millones de habitantes, pues evidentemente el porcentaje de asistencia de ellos baja mucho. Y si hablamos pues del porcentaje de abonados, pues también dice mucho de la ciudad y del ambiente futbolero. En Manizales se sabe de fútbol, en Manizales se vive de fútbol, y voy a complementar también lo que decía Álvaro. Creo que el barrismo llegó para quedarse. Yo soy tal vez de una generación anterior. Yo empecé a ver el fútbol sentado en la grada con un radio, ¿cierto? Como lo veía mi papá y como lo veía mi abuelo. Pero el espectáculo del barrismo llegó para quedarse. Los he criticado cuando esa fiesta infortunadamente se sale de control y de pronto se encadena violencia, los he criticado. Pero he vivido la fiesta, porque los últimos 2 torneos los viví desde norte, desde la tribuna norte, y eso es una fiesta. Yo creo que eso ha ayudado a contagiar también la manera como se vive el fútbol, que es otra experiencia, porque ya se ve el fútbol más que todo de pie, ¿cierto? Y las luces, la pólvora, el humo, los trapos, los pendones, las banderas, eso le dan un toque distinto, y de pronto ha hecho que la gente también se contagie. Y ustedes ya han visto que en Oriental también se empiezan a organizar y empiezan a llevar luces y empiezan a hacer otro tipo de organizaciones y de complementar de pronto la salida del equipo. Entonces eso ha sido un plus, pero en esencia Manizales es una ciudad futbolera, porque el acompañamiento durante toda la historia del equipo así lo pone de manifiesto. Dice mi señor padre que siempre va pues a la parte de allá occidental, que ya es increíble ver que casi todo el estadio, como usted lo indica, canta y se le va contagiando del cántico, no solo en la parte norte, sino oriental, la poca gente que va a sur, porque pues es una tribuna que está apenas como renaciendo, por así decirlo, entonces es muy bonito eso. Hablemos un poco entonces ya de lo fútbol. Sí, señor, cuéntenos, claro. La tribuna sur, no sé por qué tuvo esa transformación. Yo crecí yendo a sur, yo crecí con boleta de 50 pesos, boleta de niño a 50 pesos, por allá en el 86 empecé a ir al estadio con boleta de niño a 50 pesos y entré a sur, cuando era el viejo Fernando Londoño, cuando uno entraba a sur por un portón gigante que quedaba al lado de Occidental, al frente de la Universidad Nacional, por ahí entraba uno a sur y encontraba un tierrero lleno de piedras. A nadie se le ocurría coger una piedra para ir a tirarla después a la cancha, pero así entraba uno, y después con el nuevo estadio también fui a sur. Toda la Copa Libertadores y la final la viví en sur y el título lo viví en sur. Entonces, no sé por qué esa transformación de un momento a otro, de pronto porque se empezó a generar como la tribuna visitante, que la gente dejó de ir a la tribuna sur y ahorita de pronto la tratan de impulsar nuevamente siendo la tribuna familiar, pero hay que decir que sur siempre fue también una tribuna de mucha participación. Sí, y ojalá, como lo que hemos visto en las sanciones que están saliendo de la DIMAYOR, que ya quieren convertir esas tribunas de las barras y todo eso por problemáticas en tribunas familiares, para que más gente llegue a los estadios y las familias lleguen a los estadios. Bueno, vamos a hablar un poco del rendimiento del Once Caldas. 77 puntos en la reclasificación este año. ¿Qué se hizo de diferente? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en el equipo, en la estructura, en la visión, para que pasáramos de 9 torneos consecutivos sin saber que era una final, unos cuadrangulares, a un año donde el Once Caldas, por así decirlo, pasó el año? Cuéntenos, Álvaro, sobre esto. ¿Qué cambió en el equipo? Pues Alejandro, realmente el fútbol, yo siempre he dicho, y lo pregonamos en el grupo, de que el fútbol es de hombres y no de nombres. Hemos visto pasar en el equipo grandes figuras, grandes contrataciones a lo largo del tiempo, que algunos de ellos no han dado resultado y viceversa. Pongo el ejemplo de Sergio Alejandro Galván Rey, que estuvo a punto de salir del equipo y se despachó con unos goles contra el Cúcuta Deportivo, y a la postre es uno de los ídolos del Once Caldas. Entonces, el fútbol es una caja de sorpresas, y en esa caja de sorpresas hay que analizar no solamente el comportamiento del futbolista y las capacidades como tal, sino el manejo que se le da al equipo.
Y el manejo que se le da al equipo muchas veces o siempre correrá de cuenta de técnicos y sus asesores. Muchas veces un técnico logra sus éxitos en base a la psicología y a la manera de manejar un grupo. Yo pienso particularmente que el arriero tiene esa capacidad. Pero quiero remontarme en hacer un comentario que siempre hago y siempre valoro, y es que yo tuve la oportunidad de niño de ver al arriero Herrera jugando en el Atlético Nacional, en ese gran equipo que tuvo Osvaldo Juan Zubeldía. Y puedo constatar que fue uno de los mejores futbolistas que tuvo este país. Un verdadero crack que llegó a la Selección Colombia y que no se nos olvide que ocupó la posición número 10 de la selección. Entonces, es una persona que aparte de ser muy buen ser humano, practicó muy bien el fútbol. Y eso tiene que servir a la postre para el manejo de un grupo. Yo pienso que este señor, con sus defectos, porque los tiene y ha cometido errores, porque somos seres humanos, ha potenciado el grupo, ha unido a los muchachos, ha generado una confianza en este equipo que los ha potenciado y nos ha llevado, casi que nos llevó a la final, que se vio frustradas, todos sabemos por qué. Carlos, cuéntenos su apreciación sobre qué cambió en el Once Caldas, en su estructura, en juego, y ya vamos a hablar un poquito de lo que es de la parte técnica. Yo creo que el cambio radicó como en esa sinergia que hubo entre cuerpo técnico y jugadores, porque es que la nómina, a mi manera de ver, no ha sido la mejor nómina desde que llegó el grupo Kenworth de la Montaña. Yo creo que la nómina del 2018 que tuvo cuando fue subcampeón de la Copa Colombia, tal vez fue una mejor nómina. Uno tenía a Reina, a Juan Pablo Nieto, por citar solamente un par de casos, y tal vez ha habido en otros momentos mejores nóminas. Y esta nómina puede ser muy similar a otras nóminas, tal vez a la de Diego Corredor, y otros técnicos que de pronto se me escapan en este momento el nombre. No hay mucha diferencia, pero tal vez fue la sinergia que hubo al interior del grupo entre cuerpo técnico y jugadores, y porque potenció con su manera de ser, en eso estoy de acuerdo con Álvaro, con su manera de ser potenció el recurso humano. Y miren, yo no me voy a quedar en que es que Herrera es muy buen motivador. Hombre, decir que Herrera es muy buen motivador me parece que es una falta de respeto, porque lo están dejando a un lado y están casi que desacreditándolo, o están diciendo que no es buen estratega. También es buen estratega, porque eso no es gratuito, y uno no pone a jugar bien en un equipo simplemente a punta de palmaditas en la espalda y de consejos y de palabras bonitas, ¿cierto? Entonces hay una sinergia entre el grupo y el cuerpo técnico. Se potenció el recurso humano y evidentemente una buena idea de juego llevó a que Once Caldas alcanzara, digamos, las expresiones futbolísticas que vimos y los puntos totales en la reclasificación en toda la temporada 2024. Pero pasábamos de sufrir, como decía ahorita Álvaro, de sufrir partidos donde por un gol en medio de un partido estábamos en la B, prácticamente, ¿sí? Pasamos de no clasificar, de la frustración de los jugadores técnicos, que pasaron muchos, de los hinchas, a esto. Entonces, yo creo que también va mucho de la parte administrativa, ¿sí? Hablaban mucho de que la parte administrativa iba bien, que las cuentas del Once Caldas iban bien, pero no se había reflejado eso en la parte futbolística, ¿sí? Porque no veíamos resultados, pero este año, de buena manera, lo que ustedes indican, hubo sinergia, hubo conexión y se lograron estos objetivos. Entonces, hablemos un poco de Herrera. Herrera llegó al Once Caldas como asesor o como segundo al mando detrás de Sarmiento. Sarmiento sale por cuestiones pues de que no podía ya seguir en el equipo, queda Herrera, pero le queda un equipo. Herrera nunca pudo formar un equipo de él. Él no trajo sino en este año a un jugador que fue Arteaga, pero todo el equipo estaba prácticamente, se lo armaron. ¿Cómo puede trabajar un técnico? ¿Qué herramientas, no solo de la motivación y esto, para que haga esta conexión con ellos sin tener ese proceso que él quiere demostrar con sus jugadores, por así, una petición? Alejandro, tiene que haber un conocimiento. Es que
es que uno encuentra en los grupos de WhatsApp muchos comentarios, todos muy válidos, porque la realidad es que nadie tiene la verdad absoluta en el fútbol. Yo tengo una opinión personal y es que se tiene que potenciar un conocimiento de una persona para saber engranar un equipo. Como lo decía Carlos ahora, las herramientas no fueron suficientes y todos lo sabemos. Los manejos administrativos dejaron profundas preocupaciones y eran muy pocos los hinchas realmente que creían o creíamos en el equipo. Pero el tiempo fue dando la razón, golpe tras golpe, partido tras partido, y finalmente se lograron los objetivos. Yo pienso, no soy un defensor, y quiero dejar claro eso, no soy un defensor del técnico, ni quiero pretender decir que es el mejor técnico y que no falla, porque él falla y ha cometido errores crasos. Pero sí tengo que agradecerle a una persona que hace un año nosotros estábamos al borde del precipicio y ahora ya estamos respirando tranquilamente, a una persona que nos mete a un torneo internacional y a una persona que con muy pocas herramientas nos mete a las 2 finales, y ahora incluso que nos decían cenicientas, estuvimos al borde de llegar a una final. Yo sí tengo que agradecerle a un señor que se ha entregado a este equipo, que ha sido un profesional y que ha unido a un grupo de jugadores, y en base a tesón y a lucha nos han dado muy buenos resultados este año. Entonces, para mí es importante lo que ha hecho el arriero y le avala el año. Entonces, se ganó el año y hay que felicitarlo por ello. ¿Será que se mantiene, Carlos, el proceso para el próximo año con el técnico? Hasta donde yo tengo entendido, sí, él tiene la continuidad, tiene el aval de la junta directiva del dueño del aviso, de Jaime Pineda, tiene el respaldo y creo que se lo ha ganado, es merecido que él continúe en el equipo, pero evidentemente tiene que ser un poquito más exigente. Mire, cuando se va el profesor Pedro Sarmiento, él termina ese torneo, ya vi uno alcanza a ver en los últimos partidos de ese torneo algo de la idea de juego, de lo que él quería. En el primer torneo, hay que decir que a él, aunque digan que no, a él le imponen unos jugadores, a él le arman una nómina muy livianita, mucho más liviana que la que tenemos en el torneo que acaba de terminar, y consigue buenos resultados. Para este torneo que acaba de terminar, pareciera ser que fue un poquito más exigente y trajo algunos nombres, pero todos dentro de la línea de contratación que ha caracterizado a Kenworth de la Montaña, dentro de la línea de contratación que caracterizó a Tulio Mario Castellón Tobón como presidente del Once Caldas, y eso le llevaron. Él pidió algunos nombres, eso le llevaron, y ahí armó una nómina, pero de cara a lo que se viene, no podemos seguir esperando que con jugadores de bajo renombre o jugadores desconocidos o que vengan de la B, le volvamos a pegar, volvamos a conseguir estos objetivos. El equipo evidentemente tiene que reforzarse de otra manera. Hay un torneo internacional y estamos lejos de que se refuerce el equipo como se refuerza el Tolima, el Junior, América, Nacional o Millonarios. Estamos lejos. Eso no va a suceder, por lo menos en esta administración, pero sí se tiene que conseguir un par de jugadores para que enfrenten ese torneo internacional, y porque va a haber Copa, Liga y torneo internacional. La nómina tiene que ser mejor estructurada. Él está, tengo entendido, nos dijo Mauricio Trujillo en la última charla con Roble que tuvimos, que él había pasado un listado de 11 jugadores. Tiene que haber 2 por posición, porque mire que no tenemos 2 laterales, derecho y izquierdo, pero no tenemos reemplazos. Y cuando faltó Juan Patiño, mire los dolores de cabeza que pasamos. Entonces, espero que de parte de él haya un poquito más de exigencia y que la directiva, sabiendo lo que va a contratar, le dé un poquito más de herramientas. Bueno, quiero tocarles el tema ahora del referente del equipo, uno de los referentes del equipo, que es el goleador Dairo Moreno. Un jugador que despierta muchas alegrías, pero pues yo particularmente he sido un poco crítico de él. Cuando hay que felicitarlo y halagarle por lo que hace, por sus goles, bienvenido sea. Pero también tuvo mucho partido donde le aportaba muy poco al equipo de Manizales. Yo creo que lo mantenían porque pues sí es el goleador que más la mete, pero quizás no tuvo en la banca
otro delantero fuerte que le hiciera una buena competencia. ¿Qué se puede esperar de Dairo Moreno para el próximo semestre? ¿Estará pensando simplemente en hacer sus 3, 4 goles? Ya creo que Falcao no va a seguir en el fútbol colombiano, yo creo que ya va el retiro, para lograr su objetivo y ya, o le puede seguir aportando al equipo de Manizales. Alejandro, yo tengo una percepción de Dairo Moreno y es la siguiente. Yo pienso que Dairo es un jugador que cuando juega para él es uno y cuando juega para el equipo es otro. Yo pienso que Dairo tiene dos tipos de compromisos y se nota en la cancha cuando vemos el Dairo rebelde, cuando vemos el Dairo peleón, cuando vemos el Dairo, ese Dairo que no nos gusta, que está reclamando todo, que está gritándole a los compañeros, ese Dairo se le olvida producir y es un Dairo que pierde el año, como decimos en Colombia. Pero cuando vemos el Dairo que se compromete con el equipo, que busca la unión de los compañeros, que se asocia con ellos, vemos un excelso goleador. Siempre he pensado que los goles no se mandan a la banca. Y Dairo Moreno, con todos los defectos que conocemos en su parte disciplinaria y de manejo y de comportamiento, es el referente del equipo y es el jugador que nos ha dado más lustre en el Once Caldas. Entonces, es un goleador que puede entretenerlo y que en cualquier momento la va a hacer. Alejandro, Álvaro, mire, frente a ustedes está un soldado de Dairo. Yo hago parte del ejército espartano de Dairo. Está muy bien así. Con Dairo no se metan, háganme. A ver, mire, no, ¿qué espero yo de Dairo el año entrante? Otra temporada de 20 goles o más. Dairo de 50 partidos jugó 49. Es un tipo que no se lesiona, solamente tuvo una molestia muscular que lo apartó solamente un partido. De 50 que jugó, jugó 49, se apartó uno. Tiene una condición física envidiable, una condición física, si cabe la expresión, extraña, porque sabemos que él es amigo de la noche, porque sabemos que él es amigo de la rumba, porque sabemos que él es amigo del trago, porque sabemos que en su momento se iba de las concentraciones y llegaba al amanecer, porque sabemos que, y eso nos lo dijo Miguel Rodas en alguna historia, que le hacía calditos antes de que, cuando él volvió a la concentración, le hacía calditos para que poderle bajar ese guayabo en las condiciones en que llegaba. Esa es la realidad de Dairo, pero es un tipo de una fortaleza física impresionante, no se lesiona, es muy consagrado en ejercicio, aparte del entrenamiento en las redes sociales, él muestra lo que hace en el gimnasio y la preparación por aparte que tiene, y eso le ayuda, afortunadamente eso le ayuda para que de pronto reduzcan las lesiones. Mire, cuento una anécdota. Zanetti cuenta que la explosividad, la explosión de la velocidad y la potencia se la debía no tanto a los entrenamientos, sino al trabajo que hacía él en el gimnasio. Yo no me acuerdo, él cuenta que alcanzó a levantar, yo no sé si alcanzaba a levantar sentado con las piernas, no sé si eran 180 kilos, no me acuerdo, pues tenía unas piernotas, y que eso le ayudaba, o eso fue como la clave de no tener casi lesiones y haber jugado hasta los 42, 43 años. Creo que eso es lo que hace Dairo, prepararse muy bien en el gimnasio, y eso le sirve para que hoy, teniendo 39 años, podamos, en lo personal, y creo yo que puede ser la opinión generalizada, que tengamos a Dairo para los 40 o 42 años. Ahora bien, remato con esto, mire, siempre va a haber un jugador diferente. Puede que sea por momentos difícil de manejar, puede que si no se maneje bien pueda romper el camerino, habrá siempre un riesgo latente, pero siempre en los equipos habrá un jugador diferente que hay que saberlo manejar. Si Dairo en el entretiempo necesita hidratar con whisky, pues hay que darle whisky, porque es el jugador diferente. Sí, claro que sí, pero bueno, tenemos por ahí la confirmación de la salida de más o menos 4 o 5 jugadores. Considero que pues si van a salir del equipo fue porque no tuvieron la oportunidad como Mastrolía en el arco, por tener a James Aguirre, pues, que es gran arquero, y otros jugadores por bajo rendimiento. Aparte de estos 4 o 5 jugadores que perdieron el año con el Once Caldas, ¿quiénes simplemente pasaron por ahí raspando, o los resultados buenos del equipo ocultaron sus falencias y que van a seguir quizás en el equipo, pero no son como acordes para estar en el equipo de Manizales?
Alejandro, en eso hay mucha disparidad de conceptos porque hay personas que hablan de jugadores que no jugaron y que deben de salir. Uno entiende no, y se demostró que el Once Caldas no tenía banca, de que la nómina era muy precaria, de que si yo me pongo en el papel de técnico y miro para el banco, yo digo, ¿qué hago? ¿De qué he hecho mano? En Manizales hay un concepto muy generalizado sobre Palacio, que es un jugador que no aportó en ataque, y es evidente. Pero ¿qué pasa? Que Palacio le cumple una función al técnico de media cancha hacia abajo y no de media cancha hacia arriba. Y eso son cosas que los técnicos ven y el aficionado del común quizá no percibe. Más que pensar en jugadores de salida, yo estoy muy de acuerdo con Carlos en el concepto de que hay que saber contratar, de que no siempre nos va a ayudar la suerte y el buen manejo, de que el equipo tiene que tener la sapiencia para contratar bien este torneo que se nos avecina en el 2025, de que se tienen que mandar la manito al bolsillo, porque ya nos merecemos unos refuerzos de peso. Si bien es cierto, hay muchachos que vienen a aportar, pues necesitamos jugadores de más peso. Yo pensaría que en el Once Caldas deben de salir no menos de 7 jugadores y se deben de contratar no menos de 13 jugadores. Los que salieron, Lucas Ríos, muy buen jugador, pero me parece a mí que no tenía empatía dentro del grupo y que hubo cosas a la interna que no le favorecieron. Mastrolía tiene todo su derecho a ser un arquero titular. Y hay jugadores como Quiñones que no lo vimos, jugadores como Palacio que no llena la retina del hincha manizaleño, jugadores como este muchacho 9, que se me escapa el nombre, el 9 que tenemos de reemplazo a Dairo, que me parece que... Correcto, Hernández. Me parece que es un muchacho que tiene unas condiciones muy distintas de centrodelantero. Me parece que es un centrodelantero de área, mientras Dairo no lo es. Entonces hay que pensar en todas esas cosas para armar un buen grupo y tener varias variables, valga la redundancia, para poder enfrentar los partidos. A ver, mire, salen Mastrolía. Es duro tener un arquero tan bueno que sea suplente. Y como dijo Álvaro, él merece y tiene las ganas y las aspiraciones de ser titular. Y lo que pasa es que el pulso se lo ganó desde el principio Aguirre, sin ser malo Mastrolía. Mastrolía me parece que es un arquero titular, que puede ser titular en cualquier equipo. Se va Montaño, al que le habían renovado, pero van a salir de él. Creo que van a hacer una terminación anticipada del contrato. No sé en su momento por qué lo renovaron. Cuando yo estaba en Pasión Blanca hablando con los muchachos de Pasión Blanca, parece ser que todo venía ahí como en combo, ¿no? Porque el representante de Montaño es representante de otros jugadores, y entonces como que las negociaciones, venga, ahí está Montaño, fírmenmelo, ¿cierto? Por decir algo, más o menos así fue el escenario. Montaño se va Roger Torres, lástima, a mí ese jugador me gusta, señalado por el penalti que votó frente al América, señalado porque en algunos momentos de pronto no respondió, pero me parece que tiene muy buena pegada, me parece que tiene un guante de seda en ese pie. Yo le hubiera dado otra oportunidad. Lucas Ríos me desencantó muy rápido, inició bien, tuvo un ascenso vertiginoso, pero pareciera ser que llegó como a su punto máximo y ahí mismo cayó. Y mire, Mario César daba un dato lapidario: un volante de creación, un volante de armado. El generador de ideas no puede ser que solamente tenga un disparo al arco. El arco son los 3 palos más la base del césped, ¿cierto? De resto, todos por arriba, por los lados, pero uno no puede ser que uno tenga solamente un disparo al arco. Un jugador que tenga una buena pegada tiene que tener una presencia mucho más constante en el arco. Para mí debería salir Felipe Cifuentes, que creo que no está en el listado. También se adquirieron los derechos de él, también porque es el mismo representante de Montaño, si mal no estoy. ¿Quién más debió salir? Yo no hubiera seguido con Iván Rojas. Si se quiere, en el mejor de los casos, para mí pasó raspando. Palacios es discutido, cumple muy bien en lo táctico, cumple muy bien cuando el equipo se repliega, cuando tiene que armar esa doble línea de 4 por derecha,
pega muy bien y le hace las coberturas y los complementos de la mejor manera a Juan David Cuesta. Cuesta puede salir, se acompaña bien con él o lo releva el Palacios, cosa que no sucede con Michael Barrios. Que Michael Barrios, que va muy punzante al ataque, es muy lento para regresar. Y miren que en la recta final del torneo, en los cuadrangulares, todos los equipos nos atacaban por la banda izquierda, porque Michael Barrios no regresaba a hacer esa doble línea, a hacer esa cobertura, y porque el volante por ese costado, que era Iván Rojas, tampoco hacía la función de él, tampoco cumplía y le dejaban levantar el balón. Y con los errores que pudo haber cometido de pronto Juan Pablo Patiño Paz como lateral izquierdo, pues le hacían el 2-1 y así sí es muy difícil. Entonces, a mí me deja muchas dudas Palacios. Para mí, por más que le cumpla al técnico, no lo hubiera dejado. Y en el mejor de los casos, a Iván Rojas y a Palacios, yo les hubiera dicho, pasaron raspando. Sí, pero Iván Rojas le tocó obligado, por así decirlo, cubrir la posición tras la lesión de Mateo. Entonces, pues gracias a Dios le llegó una sorpresa para todos, que fue Juan Camilo, que llegó a hacer una buena cobertura ahí en esa posición, pero vamos a ver ya cuando Mateo se recupere cómo van a hacer ese doble 5 ahí, por así decirlo. Jesús Hernández están arreglando pues la salida de él porque no van a contar más con el delantero. Entonces, en consecuencia con esto, ya tenemos el arquero, el suplente, que es el arquero que actúa en el Envigado Fútbol Club, y tenemos creo que un central de un muchacho que viene también del Orso Marzo, de la B. Entonces, en su concepto, en su opinión, ¿qué podría, qué unidades traerían ustedes al Once Caldas, llevarían ustedes al Once Caldas para que sea un buen equipo competitivo para lo que se viene, lo que nos hablaba ahorita en el principio, esos 3 torneos? Torneo internacional, que es un partido nomás en Colombia, pero ojalá lo podamos pasar, en la Copa y la Liga. Alejandro, mire, lo que dice Carlos, yo me uno a ese comentario. Un equipo para poder competir y para tener aspiraciones aquí en Colombia tiene que tener como un mínimo un suplente aceptable o muy bueno en cada línea. En ese orden de ideas, yo considero de que necesitamos un central de mucho peso, porque si bien es cierto, contrataron a este muchacho, entiendo, puede que me equivoque, entiendo que no viene de Orso Marzo, entiendo que viene de entrenar con Macías, jugó con el Chico, habla muy bien. Álvaro, no, pero Juan Felipe Castaño sí viene de jugar con Orso Marzo. Sí, fue de las figuras de Orso Marzo. Gracias por la aclaración. Carlos, no conozco una información del jugador. Álvaro, qué pena, antes de que continúes, tienes un letrero ahí como que te está indicando algo, no sé si lo puedes de pronto dar a aceptar o algo. En la pantalla dice que... ¿Qué será? Dice que tu llamada termina, tienes que actualizar o algo. Entonces, se te cortaba la imagen un poco. Ya le di, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Conozco una versión del jugador que cuando jugó en el Chico, de que va muy bien arriba, pero es un jugador muy temperamental y es un jugador muy propenso a la tarjeta roja. Ojalá que tenga un buen manejo en el Once Caldas, porque es muy importante no terminar con 10 jugadores. Yo voy a dar una opinión de qué pienso del equipo en las posiciones. Siempre he pensado que un buen equipo tiene que tener una estructura, una base fundamental, una base dentro del equipo que soporte el equipo. Yo siempre he pensado que hay que tener experiencia con juventud y siempre he pensado que hay que tener un equipo unido. En ese orden de ideas, si yo fuera a armar un Once Caldas, primero pensaría en tener un suplente muy bueno en cada posición, empezando por los laterales, como decía Carlos ahora. Entonces, si nosotros tenemos un problema con Patiño, ¿quién nos va a suplir ahí? Ahora, un buen equipo necesita un central de mucho peso y de mucha categoría. Algunos dirán, Riquet, sí, Riquet es un hombre muy fuerte, muy guapo, muy luchador, pero necesitamos otro líder fuerte, de mucha categoría, así lo veo yo. Un jugador que cumpla esa plaza de buena manera y que ordene su defensa. Creo que necesitamos un 6, por más que Mateo García sea muy buen jugador. Mateo es el jugador más cotizado en el Once Caldas
y en cualquier momento llegará y se nos va a ir. Entonces hay que tener desde ya un 6 de mucha categoría y de mucha movilidad. El número 10, yo soy enamorado del 10. Yo siempre pienso que el 10, que el balón al 10, que el 10 es el que maneja los hilos. Necesitamos un jugador 10, que de hecho ese es el fútbol que nos gusta en Manizales. Necesitamos un extremo derecho con urgencia y necesitamos un 9 que pueda cumplir la función en un partido con Dairo al mismo tiempo, donde tengamos un esquema con 2 9s. Es una apreciación personal, porque Dairo puede incluso rendir más cuando tiene una persona que le está ayudando a abrir espacios, cuando tiene un delantero a su lado que se está tirando a los costados y le está pivoteando. Eso es un punto de vista personal. Creo que ahí estaría un buen engranaje para el equipo. A ver, ¿yo qué pienso? Riquet, creo que va de salida por la edad, no sé cuántos torneos le queden, no sé cuántas temporadas le queden. Y Creo que el agravante de que fue operado y se va a perder el inicio del torneo. Sí, señor, ajá. Entonces vamos a necesitar un central, aunque creo que Stalin Valencia es su reemplazo natural porque los dos son zurdos. Confío en las condiciones de Juan Felipe Castaño. Creo que él va a explotar aquí en Once Caldas, pero creo que necesitamos todavía otro central. Ya hablamos de que debe haber dos jugadores por posición, o sea que necesitamos otros 2 laterales. Estoy con Álvaro en que necesitamos otros 6 porque, como yo en lo personal no confío mucho todavía en Iván Rojas. Juan Camilo creo que va a ser potenciado por Mateo García, creo que van a ser una buena dupla. Ese sería mi doble 5 titular, ¿cierto? No sé qué pensará el profesor, pero ese sería el mío. Aún así, por lo que se va a enfrentar porque la Copa Colombia vuelve a su fase de grupos, o sea que serán varios partidos, creo que necesitamos otros 6. Necesitamos 2 extremos, uno por derecha y otro por izquierda, así Michael Barrios esté conectado, pero creo que necesitamos otro porque no tenemos otro extremo de peso, y pues lo de Palacio ya lo hemos dicho, y adelante, bueno, también estoy con que necesitamos un 10, porque el profesor Herrera juega con un 10 definido, juega con un 10 tradicional, juega con un volante de creación a la vieja usanza. De pronto Billy Arce, que jugó con el profesor Herrera, lo utilizó, pero creo yo que el profesor Herrera se inclina más por un perfil tradicional de un volante de creación, entonces ahí necesitamos esa posición. Y necesitamos a alguien que complemente a Dairo, que le compita por el puesto y que lo reemplace cuando él no está, porque infortunadamente, lastimosamente, Jesús Hernández no fue la solución. Pero entonces, en este orden de ideas, lo que ustedes me dicen es que vamos a necesitar un equipo completo, porque pero difícil que lleguen 2 jugadores importantes por cada posición. Yo creo que... No, Alejandro, no importante, o sea, es difícil, ¿cierto? Es difícil, sí tiene que haber al menos 2 jugadores por posición, en este momento no los tenemos, porque es que si sale Palacio, bueno, está Jeffrey, pero Jeffrey pincho en cuadrangulares, ¿cierto? Entonces, o esperamos más de Jeffrey y lo apretamos, o tenemos que buscar otro extremo, ¿cierto? Y no vamos a tener 2 de primera línea por cada posición, pero sí necesitamos un reemplazo natural para cada jugador. Ok, está bien. Bueno, para terminar quiero tocarles un tema que me parece importante. Polémica tras polémica en el fútbol profesional colombiano, la DIMAYOR envuelta en escándalos, dando puntos y directrices en el escritorio. Junior vimos que prácticamente clasificó a los cuadrangulares por lo que le pasó allá en Medellín, por lo de las barras. Polémica tras polémica, están tratando de cuadrar un poco lo que es el calendario y las nuevas formas de la Copa y la Liga para el próximo semestre, pero hay mucho escándalo en el ascenso que vimos ahora último, que no están los reglamentos bien claros para el ascenso, y le sumo a esto el arbitraje, ¿sí? Desafortunadamente por un penalti, no digo que eso fue lo único que nos sacó o nos evitó una final en Ibagué, el penalti que no pitaron a lo último, pero sí se ve cada 8 días problemas en el VAR, en los arbitrajes de los centrales, y no hay un recambio. ¿Qué pasa y qué se necesita para que el fútbol mejore en la parte administrativa por parte de la DIMAYOR y en el arbitraje? Alejandro, hay mucha suspicacia entre los hinchas
frente al patrocinio del fútbol profesional colombiano de una empresa de apuestas. Eso lleva a pensar muchas cosas. Yo no puedo asegurar nada, pero como hincha me deja muchos interrogantes eso. Y yo como hincha, dejando a un lado el apasionamiento y el amor por el Once Caldas, veo unos arbitrajes que yo digo, por Dios, es que esto un niño de 5 años lo maneja de otra manera. ¿Cómo es posible, para citar un ejemplo, que se presenten unos percances en Manizales cuando juega el América de Cali, que se trataron de meter en la tribuna del sur, a atacar niños, a atacar ancianos, y se tenga un manejo distinto al que ocurrió este fin de semana en Cali? Son cosas que uno como hincha hace el paralelo y uno dice, bueno, ¿por qué esto está midiendo distinto? Yo siempre he pensado que el arbitraje en Colombia está muy mal. El motivo que sea, no sé cómo llamarlo, pero los árbitros en Colombia no están dando la medida y no están pitando con el mismo rasero. Y he pensado que las decisiones que toma la DIMAYOR frente a las cosas que ocurren en el fútbol son totalmente desastrosas. No es posible que una barra vaya a agredir a otra y salga beneficiada porque le responden y se defienden. Entonces son cosas que uno como hincha mira y dice, aquí está pasando algo turbio y extraño. Esto no es normal. Yo llevo viendo fútbol toda mi vida y soy un hombre mayor y nunca había visto estos antecedentes y estos manejos en el fútbol profesional. Yo pienso que tiene que haber una barrida muy grande y un cambio muy grande para que esto empiece a funcionar mejor, porque definitivamente sí soy de los que pienso que no logramos entrar a la final porque hubo algo turbio y oscuro. Mire, creo que todos coincidimos en que el nivel del arbitraje colombiano no es malo, el nivel del arbitraje colombiano es paupérrimo, es pobre en extremo. Infortunadamente no está profesionalizado ese oficio. Los árbitros no viven solamente el arbitraje. Los árbitros en el fútbol colombiano tienen que tener otra profesión, o por lo menos tienen que tener otro trabajo u otra fuente de ingresos. Creo que, como se hace en las principales ligas del mundo, creo que se tiene que profesionalizar el arbitraje. Por ahí de pronto puede empezar a solucionarse el problema, porque usted tiene a un personal concentrado para un único trabajo y al que se le puede de pronto exigir, se les pueden exigir más condiciones, se les puede exigir otro tipo de cosas. Otro es el manejo pues, que se le da a la comisión arbitral, que es que en manos de Iber Machado, donde se manejan todavía padrinazgos, donde hay escándalos de todo tipo, donde hay hasta escándalos sexuales. Miren, la condición individuo, el individuo, ¿cierto? El individuo, cuando uno dice individuo, hace referencia a una unidad o a una persona, ¿cierto? Y cada quien tiene sus libertades y sus derechos. Pero de pronto cuando esas libertades pasan ciertos límites y empiezan a comprometer un gremio, un colectivo, pues empiezan a generarse problemas. Y si esas situaciones que tanto se han ventilado son ciertas, donde se hacen fiestas como de dudosa procedencia o de dudoso origen, donde se empiezan a pedir o a cobrar favores sexuales, pues evidentemente eso va en contravía del correcto desarrollo de una profesión, de un ejercicio, y que puede atentar evidentemente contra el desarrollo de un juego. Y eso viene de tiempo atrás. Miren, les voy a citar cuando presentaban y cuando había ese programa de Iván Mejía, de Carlos Antonio Vélez y Hernán Peláez. Ellos ya denunciaban esas fiestas sexuales, ellos ya decían que eso era, mejor dicho, los términos que ellos empleaban en su programa. Eso viene de tiempo atrás y eso no ha cambiado y parece ser que no va a cambiar. Y si eso genera inconvenientes en el manejo arbitral, pues evidentemente hay que darle otro manejo y hay que solucionarlo. Aíslense y hagan sus cosas por aparte, pero que no genere ningún tipo de inconvenientes. Y capacitación a los árbitros, porque el VAR es muy bueno, pero esa herramienta es muy buena. Mientras esté en manos de un humano, pues siempre va a haber un factor que pueda llevar o conducir al error. Si no hay capacitación y si por ahí derecho hay de pronto algún manejo turbio, porque Álvaro es cierto, las apuestas, mire, ¿cómo se manejan las apuestas? Es que hasta los tiros de esquina, por X cantidad de tiros de esquina pagan. Si uno acierta los tiros de esquina pagan. Y al jugador
y eso lo hacen con los jugadores menos visibles, los contactan y les dicen, generen tiros de esquina, hagan estas cosas, traten de hacer esto, etcétera, etcétera, por esto pagan, pues evidentemente se permea el fútbol, eso es así, eso es un secreto a voces, el fútbol está permeado, y ha habido casos muy evidentes, y ha habido unos casos en los que uno dice, hombre, sean un poquito más decentes, tengan un poquito más de respeto y decencia, porque es que infortunadamente las apuestas para mí sí tienen permeado el fútbol. Y remato con lo de las dimayoradas. Miren, es que no puede ser que tengamos las dos finales de los torneos se crucen y eso puede terminar afectando al equipo que tiene las dos presencias, las dos finales, que es Atlético Nacional. Claro. No puede ser que tengamos todo un semestre o todo un año, porque la Copa Colombia se desarrolla durante todo un año, y la crucemos en las finales cuando entre fase y fase pueden pasar varios meses. Eso es una dimayorada. No puede ser que juguemos en fechas FIFA, es que para eso se llaman fechas FIFA. No puede ser que tengamos en las fechas FIFA torneo, porque entonces no se pueden convocar, y que para qué convocan si no nos van a poner a jugar, pues no importa, para eso fueron las fechas FIFA, ¿cierto? Entonces ese tipo de situaciones que yo digo dimayoradas, pues evidentemente demuestran, aunque eso es con la venia de los equipos que aprueban los torneos, que aprueban las maneras de proceder, pues van en contravía del correcto desarrollo o de lo que de pronto uno considere que puede ser el fútbol, no sé, jugado bien desarrollado. Estos presidentes, cosa verdad con esos presidentes del fútbol profesional colombiano. Bueno, para Álvaro, para Carlos, de parte de Mundo Blanco, les agradezco la cortesía de haber estado aquí en este espacio, dándonos su opinión, su concepto, su análisis. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Mundo Blanco.